Hola, ¿qué tal chicos de séptimo? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, todos en casa, con sus familias, cuidándose mucho de la situación actual. Es un gusto saludarnos nuevamente por este medio, ahora dando inicio a las clases de manera, entre comillas, virtual, a distancia. Espero que hayan descansado estas vacaciones eh, encerraditos en casa y que tengan toda la energía y la buena actitud para poder sacar nuestro último trimestre de este ciclo escolar adelante. Y pues nada, es un gusto saludarlos y empezar nuevamente clase con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de la secuencia número 11, la lección 1 acerca del panorama del periodo. Les platico sobre el aprendizaje esperado, que en este caso eh, deben ustedes de reconocer los principales procesos del siglo XX hasta nuestros días, identificar algunos conceptos de estos procesos como lo son la globalización, el neoliberalismo, la crisis económica, el terrorismo y el nuevo nacionalismo. En esta breve clase vamos a hablar solamente de los primeros dos, la globalización y el neoliberalismo, y pues comenzamos. Eh, para hablar de la globalización quisiera primero hacer un contexto histórico acerca de la Guerra Fría, para que recordemos y se ubiquen ustedes. La Guerra Fría fue una etapa de muchos años que surgió al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y acuérdense que nosotros hablábamos de un mundo que se convirtió en bipolar. Bipolar porque por estas dos ideologías que en este caso surgieron, una de ellas el capitalismo y la otra el socialismo comunismo. Entonces, sobre el capitalismo, pues hay que recordar que el líder era Estados Unidos y una de sus características era que estaba sobre la ley de la oferta y la demanda y que existía la cuestión de la propiedad privada y el capital privado. Entonces también había la producción masiva y en este caso pues no intervenía de manera directa el gobierno. En cambio, en la ideología del comunismo o socialismo, que el líder era la Unión Soviética rusa, aquí, pues acuérdense que todo estaba controlado por el Estado, por el gobierno. No existía eh, la, el capital privado, todo era el gobierno y ellos eran quienes tenían el control de absolutamente todo, ¿ok? Entonces, pues, dicho esto, después de este periodo de la Guerra Fría del que acabamos de recordar, comienza ahora la globalización. Es a partir de 1991 y el mundo entra en una época, como lo mencionaba, de globalización o mundialización, también se le conoce así. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que todos los países y continentes del mundo están más vinculados que nunca y las fronteras de las naciones o las divisiones de ideología, nuestras formas de pensar que antes nos separaban, pues realmente hoy ya no tienen importancia. Acuérdense que ya estamos todos conectados, todos nos podemos comunicar con cualquier persona de cualquier parte del mundo, podemos viajar a cualquier parte que nosotros queramos y pues también tiene mucho que ver gracias a estas cuestiones de avances tecnológicos, ¿verdad? Así como ahorita estamos utilizando la tecnología para poder comunicarnos. La globalización contemporánea ha sido sobre todo de tipo económica, pues cada vez se mueven entre las diferentes naciones más bienes y servicios, que es lo que quiere decir que pues se maneja más dinero y más capital que se invierte tanto en fábricas o empresas. Este, así como un ejemplo en el caso de Nuevo León, pues que está la empresa que hizo tanto revuelo al llegar aquí de Kia, que es una empresa coreana, ¿verdad? De automóviles, y vienen, invierten, y pues cuando se iban a imaginar antes que
por ejemplo, en el municipio de Pesquería, pues iba a venir una empresa de ese tipo de talla mundial internacional a invertir y dejar una derrama económica importante en, en nuestro estado, ¿verdad? Ese es un pequeño ejemplo de las cuestiones que se relacionan o que vienen por ende gracias a la globalización. Por eso la economía de casi todos los países del mundo pues ya ha sido integrada como nunca antes en la historia de la humanidad. ¿Qué quiere decir que ha sido integrada? Pues que las cuestiones tanto positivas como negativas que pasan económicamente alrededor del mundo pues nos afectan a todos, ¿ok? Ya no estamos este, separados o no estamos ajenos a cosas que suceden al otro lado del mundo y el vivo ejemplo es en este caso pues el virus que nos está afectando hoy en día, que es un virus que comenzó, como ya todos lo saben, en China y que pues gracias a la globalización vino a llegar en este caso hasta nuestro país y a muchos países de Latinoamérica y Norteamérica que pues ahora somos afectados por ese proceso de globalización, ¿verdad? El otro concepto del que vamos a hablar hoy en día es el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Una doctrina que defiende que los gobiernos intervengan lo menos posible en la economía y que le den oportunidad a las empresas privadas y a los mercados de actuar solos, de actuar de manera independiente, sin ponerles tantas trabas o tantas este, cosas que no les permitan, digamos, trabajar o llevar a cabo sus actividades de la índole económica. En este caso, el neoliberalismo pues recomienda que los derechos de los trabajadores deben ser limitados. Esa es una de las cosas que tiene como negativas esta doctrina. Los salarios de los trabajadores pues son más bajos, por ende sus prestaciones sociales también son menos, se reducen y pues esto hace que las personas se despidan de manera más fácil y así como llega una persona, se va 2, 3 meses, llega otra persona. ¿Por qué? Pues por la misma necesidad y se da mucho esta rotación de personal. Vemos aquí una imagen donde pues la mano de un empresario está poniendo dibujada con un fuete que significa en este caso el poder, la sonrisa en un trabajador, en este caso el trabajador pues con una expresión realmente atrás de esa sonrisa pues que no es la más contenta, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque con esta doctrina pues se ven limitados sus derechos y sus beneficios o sus prestaciones como trabajadores. Como resultado de las políticas neoliberales, la desigualdad entre los países y las personas más ricas y las más pobres pues ha crecido en todo el mundo desde 1990. Tenemos también aquí una imagen que nos muestra a un señor gordo comiéndose al mundo y tirándole unas migajas a una personita pequeña, oscura, en las sombras, que pues es con lo que se conforman, ¿verdad? Esta imagen, pues el señor representa a esos grandes eh, líderes, empresarios que tienen el poder actualmente del mundo y pues qué es lo que le dejan a la demás parte de la población, pues solo esas migajas, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre algunas cifras. En la actualidad, el 1% de la población mundial, es decir, 75 millones de personas, son dueños de la mitad de las riquezas de todo el mundo. Otros 2.000 millones de personas pertenecen a la clase media, lo que significa que pues tienen el suficiente dinero para comer bien, tener una vivienda digna, educar a sus hijos, cuidar de su salud. eh, Esa es la clase media, pero también al mismo tiempo existen otros 2.700 millones de seres humanos que viven en la pobreza extrema y 800 millones que padecen de hambre, o sea que realmente no tienen, es peor que la pobreza extrema, ellos no tienen ni qué comer. Entonces, esta doctrina del neoliberalismo, pues hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. ¿Por qué? Pues porque las empresas obviamente traen derrama económica y crece pues los estados o los países en esta manera, pero pues también trae que los trabajadores pues sean, digamos, entre comillas, pues más explotados y tengan menos derechos. Es una de las cosas que está en los pros y los contras y la controversia de esta
doctrina del neoliberalismo. Eh, pues por mi parte es todo, chicos. Espero que se encuentren muy bien y eh, nos escuchamos o nos vemos quizás en una siguiente clase. Cuídense mucho.